¿Imaginas abrir una puerta hecha de piel humana vikinga? ¿O pintar un cuadro usando momias reales como ingredientes? La historia está llena de sorprendentes descubrimientos arqueológicos que desafían nuestra comprensión del pasado. Prepárate para ser asombrado por la increíble historia de nuestro mundo y sus más grandes misterios. Si te apasiona explorar los enigmas del pasado, asegúrate de suscribirte y darle like para seguir disfrutando de nuestro fascinante contenido. No querrás perderte ni uno solo de estos increíbles hallazgos. Comencemos. La máscara de oro antigua en Perú. Hace aproximadamente un milenio, en Perú, se colocó a un hombre en un sepulcro junto a una pequeña fortuna de objetos de oro. Sin embargo, antes de sellar su tumba en la oscuridad, su cuerpo fue doblado en posición fetal, volteado boca abajo y su cabeza fue separada del cuerpo. Luego, se le puso una delicada máscara de metal en la cabeza, que se unió a esta antes de cerrar la tumba. Las personas que lo enterraron cubrieron tanto la máscara como el esqueleto con un pigmento rojo. Este individuo fue descubierto hace aproximadamente 3 décadas, pero investigadores liderados por Elizabeth Pires de la Universidad de Oxford, en tiempos recientes, han tratado de comprender más sobre el hallazgo. Uno de los primeros pasos fue analizar la pintura roja que se encontraba en el cráneo y la máscara. Lo que descubrieron es que el pigmento rojo en realidad estaba mezclado con sangre humana. Este inquietante entierro se remonta a un período entre los siglos VIII y XIV, cuando la cultura lambayeque era la más dominante en todo Perú, antes del surgimiento de los incas. El anciano encontrado en el montículo del templo de Huacaloro probablemente tenía un papel de gran importancia en la cultura lambayeque, ya que fue enterrado con 1.2 toneladas de bienes funerarios, muchos de los cuales eran aleaciones de oro, plata y cobre. Sin embargo, no conocemos su identidad ni comprendemos por qué su esqueleto tuvo que ser impregnado con sangre, y su cabeza separada antes de ser sellado en su tumba para la eternidad. Las cuevas de la muerte, conocidas también como las cuevas Anun, nos transportan a un lugar misterioso y sombrío en China, donde cientos de miles de ataúdes de madera descansan en un suelo putrefacto dentro de las cavernas. Aquí, no hay tumbas ni rituales de entierro, solo cuerpos en cajas de madera dejados a la naturaleza y al tiempo. La comunidad local sostiene una creencia fascinante: al permitir que los cuerpos permanezcan sobre la tierra, sus almas encontrarán el camino hacia el cielo. En esta región del suroeste de China, múltiples cuevas guardan este oscuro secreto. En una de ellas, se apilan más de 500 ataúdes, unos sobre otros, con los de abajo en un estado de decadencia más avanzado. Para las 5 aldeas cercanas, este ha sido el único lugar de sepultura durante milenios. Nadie conoce la duración exacta de esta tradición, pero la leyenda sugiere un origen antiguo. Cuenta la historia que comenzó cuando la gente de la región huyó de su tierra natal para escapar de la guerra, aferrándose a la esperanza de regresar. Dejaron atrás a sus seres queridos en estas cuevas, esperando un regreso que nunca se concretó. Hoy en día, la costumbre persiste, manteniendo viva la memoria de aquellos que nunca pudieron regresar a casa. Puertas de piel vikinga. Durante la renovación de la iglesia de San Botolph en Adstock, a finales del siglo XIX, desveló un macabro secreto bajo las bandas de metal de su puerta. Allí, oculto durante siglos, yacía un gran trozo de piel, un escalofriante vestigio de tiempos antiguos. La leyenda local cuenta una historia de audaces vikingos que saquearon la iglesia en el siglo XI, solo para encontrar un destino aterrador. Según la fábula, estos intrusos fueron desollados vivos, y un fragmento de su piel fue cruelmente clavado en la puerta, un sombrío recordatorio de las consecuencias de sus actos. Pero la enigmática presencia de estas pieles vikingas o pieles danesas no se limita a St. Botolph's. En realidad, se descubrieron al menos 4 casos conocidos de iglesias medievales en Inglaterra que ostentan estos misteriosos elementos disuasorios. La iglesia de San Miguel y Todos los Santos en Cockford, cerca de Colchester, así como la majestuosa abadía de Westminster. Estas pieles encierran en sí mismas un pasado oscuro, una advertencia silenciosa a aquellos que se aventuren por caminos similares en busca de riqueza y saqueo. Los científicos siempre han sentido curiosidad por determinar si estas historias son simplemente mitos o tienen alguna base en la realidad. Por lo tanto, realizaron algunas pruebas. Ron Reed de la Universidad de Leeds verificó el material encontrado en St. Botolph en la década de 1970, y encontró que, de hecho, se trataba de piel humana. Luego, en 2022, los investigadores reunieron sus recursos y examinaron cada fragmento de piel que se hubiera encontrado alguna vez en una puerta de iglesia en Inglaterra. Descubrieron que, en realidad, la prueba inicial había sido incorrecta, y esto no era piel humana en absoluto, sino piel de vaca. Un fragmento de piel era de un caballo. En realidad, es probable que nadie haya sido desollado vivo en absoluto,
Y estos eran simplemente retazos de cuero curtido que alguna vez se fijaron en las puertas. Si te intrigaron las historias de las pieles vikingas y quieres descubrir más misterios históricos, dale me gusta y suscríbete al canal. Estamos comprometidos en brindarte el mejor contenido posible. Continuemos. Momia marrón. Hasta hace poco, los europeos tenían una fascinación por utilizar momias como ingredientes medicinales. En la Edad Media, las personas solían usar momias trituradas como medicina. A partir del siglo XVI-XVI, comenzaron a utilizar momias en polvo, es decir, cadáveres humanos reales extraídos de tumbas en Egipto, en la fabricación de pinturas. Esto dio origen a un color de pintura llamado Mummy Brown, momia marrón, que se utilizó hasta el siglo XIX. El pintor británico Sir William Beechey tenía un gran suministro de Mummy Brown para su obra, al igual que el artista francés Martin Drogin, quien aparentemente también utilizó Mummy Brown hecho a partir de restos de reyes franceses fallecidos. Incluso Edward Burne-Jones, en su obra The Last Sleep of Arthur in Avalon, La muerte de Arturo en Avalon, utilizó Mummy Brown. Este uso de momias en la pintura dejó de estar de moda a fines del siglo XX, cuando las personas comenzaron a sentirse incómodas con la idea de usar restos humanos en la pintura. El último lote de Mummy Brown se agotó en 1964, y en la actualidad sería difícil encontrarlo en cualquier lugar. Sin embargo, en la biblioteca de Bolton en Inglaterra, existe un extraño artefacto, un tubo de pintura Mummy Brown guardado dentro de un ataúd en miniatura que originalmente había contenido una serpiente momificada o una anguila. La puerta al inframundo. La cueva de Acuntunichil Mucnal, conocida como la Cueva Adm, se ubica en lo profundo de las selvas occidentales de Belice. Durante más de 1000 años, se creyó que esta cueva era una entrada sagrada al inframundo maya llamado Xibalbá. Sin embargo, en 1986, los lugareños redescubrieron su entrada, lo que atrajo la atención de arqueólogos, como Thomas Miller, que encontraron esqueletos en su interior en las décadas posteriores. La cueva Adm se convirtió en un destino popular para científicos y viajeros, ya que proporcionaba una visión profunda de la religión de los mayas, quienes la utilizaron desde el 700 a.C., hasta su colapso en el 900 después de Cristo. 900 después de Cristo, era un lugar de conexión con sus deidades oscuras, aunque los detalles precisos de sus rituales siempre fueron enigmáticos. Apenas en 2021, la arqueóloga Holly Moyes de la Universidad de California presentó una teoría que sugiere que los mayas realizaban elaboradas representaciones de su mito de la creación, asemejándose a un tipo de teatro en vivo. Esta práctica podría haber sido un intento de convocar a sus dioses para revivir el mundo después de tiempos de agitación política y sequías devastadoras. Sin embargo, como sabemos, sus esfuerzos resultaron en vano, ya que la sequía afectó gravemente su suministro de alimentos, y contribuyó al colapso de la civilización maya. Niña inca momificada. En lo más remoto de las majestuosas montañas de los Andes en Sudamérica, un grupo de escaladores hizo un descubrimiento verdaderamente sobrecogedor y desconcertante. En la cima del monte Yuyayaco, se toparon con los restos de una niña inca, casi perfectamente preservada, envuelta en una manta. Lo asombroso de este hallazgo es que, en apariencia, la niña parecía haber sido congelada apenas horas antes del encuentro. Sin embargo, la impactante verdad es que había permanecido en lo alto de esa montaña por alrededor de 500 años. Perteneciente a la antigua civilización inca, esta niña era una de 3 infantes llevados a la cumbre de un volcán que se alza a unos 22.000 pies sobre el nivel del mar. Allí, estos 3 pequeños fueron sometidos a un oscuro ritual, siendo narcotizados con cocaína y alcohol antes de ser depositados en una pequeña caverna subterránea, donde quedaron como ofrendas sacrificiales. Las razones detrás de estas muertes permanecen envueltas en un misterio que los científicos han intentado desvelar sin éxito. Nadie ha logrado comprender por qué estos niños fueron llevados a un lugar tan extremadamente elevado en la montaña. En la sociedad inca, el sacrificio de niños tenía un propósito específico: conmemorar eventos de suma importancia. Si un líder de renombre fallecía, se requería el sacrificio de niños en honor a los dioses. Del mismo modo, en épocas de hambruna y muerte, se llevaban a cabo sacrificios similares. No obstante, esta práctica no era tomada a la ligera. Un sacrificio de tal magnitud solo podía ser ejecutado con la aprobación directa del emperador inca. Un dato intrigante es que, casi siempre, los niños escogidos para tales sacrificios eran los hijos e hijas de la nobleza local. Los 3 niños dejados en la cumbre de Yuyayaco se consideran actualmente como algunas de las momias mejor preservadas en todo el mundo, gracias a las bajas temperaturas que prevalecen en la cumbre de esta montaña.
Estos pequeños nunca llegaron a descomponerse, lo que los convierte en ejemplos excepcionales de preservación momificada. Estos descubrimientos arqueológicos nos revelan sorprendentes y misteriosos aspectos de la historia, desde rituales ancestrales hasta prácticas peculiares. Si te apasiona explorar los enigmas del pasado, asegúrate de suscribirte, dar like y explorar los videos recomendados en pantalla.